Esperemos los que se conecten, papi. Señor, ya les escribí, estoy esperando. Ahora Raulito está ahí en el grupo. Ya entró Julito. Raulito está en el grupo, pa. Padre. No, se ve oscuro, tiene. Eso prendemos el este. ¿Cómo, papi? De que si Raulito tiene acceso al grupo, o si no, para enviarle el link, padre. Sí, Raulito tiene acceso al grupo, pero envíeselo. Ya lo voy a enviar. Pero yo no tengo el contacto, Juancito. Sí, entonces envíeselo ahí a Raulito. No, padre, que yo no tengo el contacto de Raulito, pa. Ah, ya se lo envío yo. No, papi, nos toca mirar a ver cómo solucionamos ahí lo de la esta. Sí, padre, porque se pasa muy rápido el tiempo. Pero rapidísimo, papi. Por ejemplo, acá ya llevamos, vamos para 10 minutos. ¿Ya Espere llevamos que, 10 minutos acá perdidos? sí, señor. No, entonces presentemos el video. Espere, pasito. Que nadie más ha entrado. Estamos nosotros. Yojitan también está en el grupo, ¿cierto, pa? ¿Cómo? Yojitan también está en el grupo. Sí. No, toca. Yo le envío a Yojitan aquí. Ya Ligia ya ingresó también. La señora Rocío también. Uy, excelente, la señora Rocío. Ahí está ingresando la señora Rocío. ¿Listo? Ya, papi. Sí, padre, ya podemos arrancar para darle continuidad para que podamos ver el video. Yo le Listo. voy a ingresar. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios, en serio.
Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profeta. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento, y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video.
¿Aló? Sí, señor. ¿Escuchan? Ok, Sí, señor. entonces podemos ver cómo nos comparten este video, qué es la Biblia, cómo se forma la Biblia y cómo se va desarrollando a través de la historia. ¿A través de qué? Dice que su origen es el qué. Su origen es hebreo. Su origen es hebreo. O sea, viene del pueblo de Israel, de los israelitas, de los cuales ellos escribieron estos manuscritos para enseñarnos a todos a comunicarnos con ese ser supremo que llamamos Dios. Y todos, de ahí para allá, la Biblia ha tenido muchísimas traducciones, que es lo que vamos a ver más adelante. Las traducciones que ha tenido, cómo se fue formando poco a poco la Biblia, la que tenemos hoy en nuestra mano. Este texto, que es el documento que todos manejamos, todos los pensamientos teológicos manejamos el mismo texto, pero no todos son interpretados de la misma forma. Entonces, ¿dónde está la situación? ¿Dónde está la diferencia? Es el gran problema que tenemos a la fecha, que Dios ha venido corrigiendo, que es la interpretación. Es el problema que incluso hay con las parejas. ¿Cuál es el gran problema de las parejas? La interpretación. Entonces, igual nosotros tenemos que aprender a conocer la interpretación del texto, la interpretación del texto. Y para eso vamos a ver otro video y vamos a socializar los dos videos para que podamos compartir hoy el tema. Entonces, el segundo video que vamos a ver, por favor, ya lo comparto. Sabemos que la Biblia es extensa. Para que podamos socializar el video. Sabemos que la Biblia es extensa y para muchas personas es un libro intimidante, pero creemos que ella en su totalidad está contando una sola historia que nos lleva a Jesús. Así que queremos ayudarte a aprender cómo leer la Biblia conforme la lees en su totalidad por ti mismo. La experiencia de leer la Biblia es, primero que nada, un plan de lectura que ha dividido la historia de la Biblia en 16 capítulos. Ahora, hemos reordenado algunos de los libros para ayudarte a ver cómo funciona la historia en general y cómo es que cada libro contribuye a ella. Así que comenzamos con la creación del mundo y la caída de la humanidad, lo que nos lleva a las promesas de pacto de Dios a Abraham y su familia, el pueblo de Israel. Luego, llegas al rescate de Dios a Israel en el éxodo de Egipto, a lo que le sigue el pacto que Dios hace con ellos en el monte Sinaí. A partir de ahí, Dios guía a Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, donde Israel se convierte en una nación y quebranta el pacto. Esto lleva al auge y la caída del reino de Israel, culminando con Israel siendo exiliado de la tierra. Aquí la historia hace una pausa y lees la poesía de los profetas que vivieron antes del exilio de Israel, y también tienes los escritos de sabiduría que reflexionan acerca de esta parte de la historia. Después de esto, se retoma la historia y lees los escritos de los profetas que vivieron durante el exilio. Luego, acerca del regreso de Israel del exilio y los escritos de los profetas que vivieron después del exilio. Concluirás el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas. Es un resumen de la historia hasta ahora y de cómo toda ella apunta a Jesús. Y finalmente llegamos a Jesús mismo y su anuncio del reino de Dios, a lo que siguen las cartas de los apóstoles al pueblo del reino de Jesús. Finalmente, concluimos toda la historia bíblica con el Apocalipsis, una visión poética del regreso de Jesús y la restauración de toda la creación. Ahora, cada uno de estos 16 capítulos tiene cierto número de sesiones de lectura que se necesitarán para completarlo. Algunos son más cortos y otros son más largos. Y si te tomas solo 15 o 20 minutos cada día para completar cada sesión, serás capaz de pasar por toda la Biblia en menos de un año. Ahora, incluso con este mapa, muchos libros de la Biblia son realmente confusos. Es muy fácil extraviarse. Así que cuando inicies un nuevo libro de la Biblia, podrás ver un breve video que te presentará la estructura y el flujo del libro y te dará consejos acerca de qué clase de cosas buscar mientras lees. Pero cada libro también contribuye a la historia general de la Biblia.
Así que también tendremos videos temáticos colocados en puntos estratégicos en el plan de lectura para ayudarte a ver cómo esa parte de la Biblia que estás leyendo encaja con la historia en general. Finalmente, la sesión de lectura de cada día incluye un salmo, porque creemos que leer la Biblia no es solo una experiencia intelectual, sino también espiritual. Así que te invitamos a tomarte el año para desarrollar el hábito diario de orar a través de los salmos. Y para el final de año, habrás orado a través del libro entero de salmos 2 veces y medio. Esperamos que la experiencia de leer la Biblia te ayude a leer a través de la Biblia entera con mayor entendimiento de lo que jamás lo has hecho antes, para que puedas ver por ti mismo la belleza y la sabiduría de esta antigua historia que nos apunta a Jesús. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, podemos ver acá cómo se inicia el proceso del fundamento de la Biblia. Inicia en el pueblo de Israel. O sea, la Biblia no es católica, la Biblia no es cristiana, la Biblia es israelita. Entonces, ¿qué es la Biblia? La palabra Biblia proviene, proviene del griego biblios, que significa biblioteca o colección de libros. Entonces, estos libros antiguos tienen unos fundamentos, como lo vimos en los videos. Entonces, tienen unos fundamentos. ¿Cuáles son estos fundamentos? Los fundamentos son fundamentos hebreos. ¿Cuál es el fundamento del texto? El pacto que Dios hace, el creador del universo, hace un pacto con la humanidad, con la humanidad. Empieza con Adán, después viene con Noé y después viene con el pueblo de Israel. Entonces, hace un pacto con la humanidad. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? De lo que nosotros confesamos. Por eso nosotros no confesamos una religión, no confesamos catolicismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, no. Nosotros confesamos un pacto, un pacto. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto que Dios hizo con la humanidad, que lo vamos a estudiar más adelante. ¿Y dónde encontramos ese pacto? En esta compilación de esta palabra llamada Biblia, en esta biblioteca o colección de libros. Ese es el fundamento del pensamiento donde viene el texto. Su origen es hebreo, su origen es israelita. Por eso nosotros debemos decir al lenguaje original, lo que decía Liscaldo. ¿Qué es la filología? La filología es la ciencia que estudia el lenguaje, la historia, la época, la astrología, la astronomía, la arqueología del texto. Y algo muy importante, los modismos del texto. Entonces nosotros tenemos que estudiar todos estos conceptos para poder entender el texto desde su origen. ¿Cuál es su origen? Hebreo. Tomen nota de eso es bien importante. ¿Y cuál es el pensamiento con que fue escrito la Biblia? Monoteísta. O sea, el pensamiento nunca fue monolatrista ni enoteísta. Esas fueron las traducciones que se hicieron y cuando el texto sale de su origen, de la origen, de su raíz, ¿cierto? Inmediatamente tiene esa contaminación. Se contamina con el pensamiento enoteísta y monolatrista de la época. Y hasta la fecha se lee muchísimo y se interpreta muchísimo con ese pensamiento. Cuando su pensamiento original, su fundamento fue un pacto que Dios hizo con la humanidad en un lenguaje hebreo, en un trasfondo cultural hebreo, en un trasfondo social hebreo, en una cultura hebrea de la época para que nosotros tengamos cuidado a traerla a nuestra época. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estudiar este texto que es la Biblia? ¿Cómo podemos interpretarlo y cómo podemos enseñarlo a nuestras generaciones futuras? Entonces, ese es el tema que nos transmite aquí en estos videos de qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Entonces, la palabra Biblia proviene de la raíz griega biblios, pero sabemos que este no fue la primera palabra que tuvo la Biblia. La primera palabra que se le dio a la Biblia, ¿cierto? Fue la palabra Tanakh. Tanakh, que la vamos a ver más adelante. Entonces, la Biblia es en realidad una colección de libros o escritos de extensión, origen y contenido hebreo, constituyendo una analogía tanto para el pueblo de Israel como para los cristianos y creyentes de todo el mundo. Sin embargo, todos estos escritos tienen un valor religioso especial, lo que les da una unidad propia.
Esto es bien importante entenderlo. O sea, la Biblia no es castellana, la Biblia no es latina, la Biblia no es griega, la Biblia no es romana, la Biblia es hebrea, hebrea. Y su lenguaje original es el hebreo. Y fue escrito, su primera palabra no fue Biblia, sino fue la traducción que se le dio, Tanakh, Tanakh, que la vamos a estudiar más adelante. Entonces, los dos aspectos del texto bíblico, la compilación que tenemos ahorita, el texto bíblico, la Biblia, esta que tenemos cada uno, el documento que manejan todos los pensamientos, todas las doctrinas religiosas, manejan el mismo texto, pero el gran problema está en la interpretación. El documento es el mismo, pero la interpretación es el problema. Entonces, estos dos aspectos, la variabilidad de traducciones y la unidad de la misma, no se contraponen, sino que se complementan, se complementan. Esto es bien importante entenderlo. A la fecha, tenemos más de 7.300 traducciones del texto bíblico, ¿sí? Y van a aparecer muchas más. Pero su origen es hebreo. Cuando se saca de su origen, de su esencia, pierde, pierde, pierde su originalidad, pierde su grandeza, pierde su majestuosidad. Entonces, desde tiempos antiguos, la Biblia ha recibido diferentes nombres según su proceso de escritura. Entonces, vamos a mirar algunos procesos de las escrituras de la Biblia. Entonces, los primeros son las tablas o libros de la ley. Los tablas o libros de la ley. O sea, antes de que la Biblia fuera escrita, prevaleció primero la tradición oral. Tomen nota de esto. Antes de que la Biblia fuera escrita, la Biblia antes de ser escrita fue una enseñanza oral que venía de padres a hijos y de maestros a estudiantes. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Y nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos fácilmente el mundo oriental antiguo en donde no se escribía, sino que solo se memorizaba. Tomen nota de esto, esto es bien importante. No se escribía, solo se memorizaba. Por eso era la tradición oral, se memorizaba. Por eso el texto bíblico, memorízala, repítela de día y de noche para que la memorices y la guardes en tu corazón. Esta transmisión oral se facilitaba porque mire cómo se hacía en versos, con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla. Por eso cuando nosotros escuchamos a los judíos leer el texto bíblico, ellos lo leen encantado como los antiguos, como la tradición antigua. Y más tarde, estos autores sagrados la escribieron en cueros de res, en largas tiras de cuero llamadas pergaminos, que se enrollaban en 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro, se escribían con plumas de ave untadas en tinta, y también se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Y más tarde vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia, y hay en el mundo más de 1.140 manuscritos bíblicos. ¿Por qué se llama manuscritos? Porque fueron escritos a mano, a mano. Más o menos un escribano o un escriba se demoraba 1 año en hacer una copia de la Biblia a mano. 1 año. Y varios de estos códigos, de esos códices, son del siglo IV. Son del siglo IV. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. En 1859, el sabio alemán Tischendorf encontró en un antiquísimo monasterio del monte Sinaí unos pergaminos magníficamente escritos, donde está todo el Tanakh, el Antiguo Testamento, como nosotros conocemos, el Antiguo y gran parte del Tanakh. Son 346 páginas que se encontraron escritas con pluma hace 16 siglos, en mayúsculas, todo en mayúsculas, sin puntos ni comas, porque el lenguaje hebreo no tiene puntos ni tiene comas, o sea, no tiene vocales, tampoco tiene nekudot, solo tiene letras, y la vamos a estudiar, las 22 letras del alefato. Entonces, sin puntos, ni comas, ni vocales. Y es el famoso códice, llamado códice sinaético. Voy a hacer una presentación. En lo primero se hicieron las tablas de la ley, que fue la primera impresión que se hizo, las tablas de la ley. Después se hicieron los pergaminos o papiros o manuscritos,
Aquí están los papiros o manuscritos, ahí se los estoy presentando en su pantalla digital. Y después vinieron los códices que fue la compilación, ya se hicieron como forma de libros. Estos eran a mano, escritos en cuero, escritos en pergaminos, en papel, hecho de hoja. Entonces, miren estos códices tan bonitos, miren estas escrituras antiguas, que es lo que se ha encontrado a la fecha, para nosotros poder entender esto. Y lo que tenemos ahora, la Biblia impresa, para lograr lo que tenemos ahora, que es la Biblia impresa. ¿Cuándo se escribió la primera Biblia impresa? La primera Biblia impresa se escribió en el año 1459. Hace 564 años se imprimió la primera Biblia, ¿sí? Se la imprimió el señor Johannes Gutenberg. La imprimió hace 564 años. Esa fue la primera Biblia en el año 1459. Aquí la encontramos en el Museo de Gutenberg. Esta es la primera Biblia que se imprimió. La primera Biblia que se imprimió. Fue la primera Biblia impresa. Y aquí ya empezamos a estudiar lo que es el Tanakh, lo que es el Tanakh. Entre ellos tenemos la Biblia hebrea, su nombre es Tanakh, que fue la primera Biblia. La primera Biblia se llamó Tanakh, lo que constituye para los romanos católicos y cristianos reformistas el Antiguo Testamento. Y esta será la clase que vamos a tener el día de mañana acerca del Tanakh. Entonces vamos a compartir, vamos a socializar un poquito. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a escuchar